Bienvenidos al consultorio, donde... No sabemos, Pero sabemos que, bueno, no sé qué, porque dicen que es sorpresa este episodio. ¿No? Es sorpresa, pero ya lo hemos hecho. Pero es un caso, ¿no? Es un caso. A ver, nos mandaron un caso porque el equipo de producción nos dijo, no, tuvo muchos views, muchos comentarios, O sea, no me hacen caso. Yo que insisto que no compartan, que se desuscriban. A ni tomar por puñetero saco. caso. No, de veras. Cero. En fin. Bueno, Ya no hay que hacer. ni Y modo. entonces, lo que sí está pasando es que lo está jalando y nos están llegando casos. Y el equipo Eso sí me gusta. no lo pasa y me pasaron un caso que llegaron varios y seleccionaron que la idea y la intención es poder trabajar con ustedes, porque pues, entera yo no sé, pero ustedes sí, ¿vale? Y necesitamos resolver este caso. ¿Agree? ¿Vamos? Sí, pero ya tengo un déjà vu. Es que resulta que el consultor nos consulta a nosotros. No es una cosa como el mundo al revés, ¿no? Pero no importa. Pero tú sí sabes. No sé. Yo tampoco sé. Pero prosiga. Pero vemos. Doctor. Venga, a ver, voy a leer el caso que nos mandaron y la intención es platicarlo, co-crear soluciones, aventar posibles escenarios y darle fuerza. ¿Vale? Creo que el mayordomo es el asesino. ¿En qué cuarto? ¿En qué cuarto y con qué herramienta? ¿En la biblioteca con el candelabro? Venga. Y aquí sí lo mandaron con nombre, Jesús Márquez. Gracias, Jesús Márquez, Jesús. gracias Jesús. Hola HD. Primero quiero agradecer por estos espacios. Soy su fan. Quiero platicarles de una situación que estamos viviendo en mi empresa. Hemos tenido muchos cambios recientemente y la dirección ha puesto énfasis en la excelencia operativa Ajá. y la institucionalidad. Aunque la empresa cuenta con procesos, su aplicación varía según el área. Mientras que finanzas tienen procesos claros, ventas carece de ellos. Uh-huh. ¿Cuál es la necesidad clave del proyecto? Quieren interiorizar el ADN a través de un libro institucional que están teniendo. Quieren fortalecer la institucionalidad y la excelencia operativa y quieren promover la toma de decisiones basada en datos. ¿Cuál es el problema principal? En el área industrial, los instructivos de trabajo provienen de gestión de calidad, pero no existe un manual de operaciones corporativo que estandarice procesos en todas las áreas. Me encanta. Actualmente trabajan en diagramar procesos con insumos de control interno, capacitación y despliegue de materiales. Muchas gracias, espero me ayuden y puedan leerme. Entonces, a ver, bueno, es una empresa con la cual tiene los procesos de finanzas súper claros, ventas carece y tienen justo puntualidad de la excelencia operativa. ¿Por dónde agarramos el tono? No, nombre ni giro nos puso, no. Ni nombre, nombre de él, Jesús Márquez, Jesús. pero giro no nos puso giro, pero pensamos que está buscando justo una excelencia operativa. Sí, seguramente tienen productivos, centros productivos. Por el tema de seguridad y demás. Seguridad. Pinta. Bueno, y por la terminología pinta para ser industrial. Pinta para ser industrial. ¿Por dónde agarramos el toro con este brief? ¿Por dónde le Jesús, ¿verdad? Jesús Márquez. Muchísimas gracias. Yo propongo, porque me vienen un montón de preguntas, ¿no? Y no está Jesús. Entonces tenemos que inferir mucha información, ¿no? Pero entonces propongo a producción que para la próxima lo contacten y que entre en vivo y poderle hacer preguntas. ¿No? Está bueno. Porque lo primero que me gustó, primer tema, institucionalización, ¿no? Pues yo estoy infiriendo y dijeron un libro. Un libro institucional. Un libro institucional. Y excelencia. Que excelencia, cuando yo llegué a México hace 30 años, se hablaba de excelencia. Ya son términos que de alguna manera ya no se usan tanto, ¿no? Excelencia operativa sí, pero bueno, lo que voy a agarrar ese hilo, ¿no? Cada vez las empresas se parecen más. Y por eso hay que lograr rescatar los elementos identitarios. Entonces, en un mundo digital, hacer un libro de legado, del fundador, si es que alguien lo fundó, o de los pioneros, o de la cooperativa, no sé muy bien
cuál sea el giro. Se me hace algo muy importante. Estamos perdiendo la tradición oral. Entonces, hacer un buen research, ¿sí? El dueño se está jubilando, que pasa en muchas organizaciones que están ya cumpliendo pues 100 Sí, años, ciclos. 75 años, 50 años, que emergieron en el siglo XX, que han sido muy exitosas y que los pioneros, fundadores, pues ya, o algunos están muriendo, otros se están retirando, ¿no? Y recuerdo que una vez a Bimbo, antes de que se muriera don Lorenzo, yo propuse grabar su voz, y era hace muchos años, yo creo que hace más de 10 años. No había... Antes de la IA. Antes de la IA, pero ya vislumbrábamos en la generación de avatars. Grabar su voz para hacer procesos de inducción a través de un holograma. Entonces, me gusta el concepto de un libro, pero también me gusta la recopilación de esas historias, de las voces, para recrear ese espíritu, esa vivencia, esos pensamientos, y si puede ser con elementos reales, como puede ser la voz, o con avatars ya creados a través de inteligencia artificial. O sea, no importa el formato, pero lo importante es que no se pierdan esas historias. Y si es un libro, también más te vas a lo digital, más nos están pidiendo también libros corporativos con este tinte de piezas únicas, piezas de arte. Es muy bonito el poder crear piezas que de alguna manera el objeto en sí mismo, ya sea una pieza para preservar la historia, la narrativa, con buenas fotografías, con buenas recuperación de historias, de personajes. Entonces, esa parte se me hace muy bonita y creo que paradójicamente está en tendencia. Sí, y si José se va a la parte de historias, la parte justo de esa identidad única, esa propuesta de valor, casi que no se pueda copiar, y trabajar con los fundadores, trabajar con todas estos rituales que nos pueden ayudar a darle vuelta a esto, a mí me queda claro que lo repite en varios lados, James, que es excelencia operativa, excelencia operativa, excelencia operativa. ¿Cómo le entramos a este brief para buscar una excelencia operativa? Creo que tenemos que ir de lo general a entender que cuando hablamos de una estandarización de procesos, cuando hablamos de institucionalizar, ¿no? Y lo hice muy claro, ventas carece, ¿no? Ventas carece de estos procesos. Primero, desde lo general, entender que esto representa un cambio. Y el cambio va a impactar en un grupo, en una organización. Hay que dimensionar el tamaño de impacto, si es a total compañía, si es solamente en una región, pero vamos a imaginar que es a total compañía. Yo estimo que aquí es para toda la compañía. Sí, por la parte institucional. Exactamente. Y cuando hablas de excelencia operativa, sin duda la excelencia operativa representa cambios en la forma en la cual yo lo vengo haciendo. Correcto. Y esto, cuando tú tienes que salir de dejar de hacer lo que has aprendido, lo que llevas muchos años haciendo, a migrar a un nuevo proceso, una nueva forma de trabajar, aquí vemos el primer puente o la primera incógnita, que es la dimensión del cambio. Por hablar de excelencia operativa, a mí me queda muy claro que es algo profundo, que es algo robusto. Entonces tenemos que considerar... Y que es performance. Tenemos que considerar la parte humana, el cambio centrado en la persona, y dos, el saber cómo. ¿Qué significa el saber cómo? Es, si yo voy a pasar a una nueva forma de trabajo, tengo que saber cómo lo voy a hacer para que eso se convierta en un hábito. Porque si no, el riesgo que tenemos es que solo te habilito, pero no logro acompañarte en un proceso en el saber cómo. Y eso es fundamental en un proceso de cambio. No solo es saber qué vas a cambiar, en qué vas a cambiar, sino saber cómo, para que ese saber cómo se convierta en un hábito. Entonces ahí tenemos el primer gran factor, que es cómo esta excelencia operativa se convierte. Y hay un libro del cual hablaba José, perdón, adelante José. O sea, hay un libro del cual hablaba José, que aquí tenemos varios caminos. Seguro lo que encuentras en un libro de disciplina operativa, suele ser diagramas, el step by step, y eso es el qué. Vivimos una época, o vivimos un momento donde tenemos muchos recursos tecnológicos, recursos artísticos, que debemos de integrar, debemos de dejar de pensar en estos libros que de alguna u otra manera
son excesivamente apegados voy a usar al 1, 2, 3, e irnos al uso del arte, el uso de herramientas tecnológicas, pero sobre todo de algo que es la gamificación. Sí, pero el libro del cual hablaba me refería a la parte que yo infiero del fundador. En fin. Institucional. Me refería a esa parte, no me Ya, estaba ya. refiriendo a los procesos. Pero coincido con lo que estás diciendo. Algo que le puede servir a Jesús es, y tal cual aparece en el brief, ya lo han hecho en seguridad. Eso vale oro, porque significa que ya han cambiado, han transformado la cultura, tienen los procesos claros, los tienen documentado. Entonces, la primera recomendación es ver qué se ha hecho en seguridad y replicarlo. Cuando en una organización hay una historia de éxito, eso genera no solo el mindset y sobre todo seguridad, que seguramente igual tienen algún ISO o algo que les han obligado a adoptar cierta metodología para replicarla. Pero justo decías, y me gusta también mucho, por ahí decían, es para todos los procesos, no nada más seguridad, súper. Estandarizar todos y los adicionalmente, procesos. todos los procesos, pero adicionalmente pusieron mucho énfasis en el brief en la parte comercial. Entonces yo me estoy inventando que Ventas carece de obviamente ellos. el fundador ya se está retirando y ya quiere institucionalizar también las ventas. Entonces lo que yo recomendaría, a ver, sí es la documentación de los procesos, pero yo partiría, o si quieren, documenten los procesos, pero muy importante la automatización y la implementación de herramientas como Salesforce y agentes de inteligencia artificial para que de alguna manera den este salto de rana y que de alguna manera sus procesos estén vinculados ya con la automatización y con la digitalización de los procesos. Para lograr, ahí les va, con copy-paste a la seguridad, productividad, con calidad, con seguridad, con conciencia humana hacia la comunidad, pero sobre todo poniendo a las personas en el centro, buscando su felicidad. ¿Cómo ves esa? Ándale. Pero fíjate que y sumando a esta hipótesis que podemos leer en el brief, y para ampliarlo hacia un terreno de las fábricas, Sí. nos han tocado muchos procesos de change que nacen en headquarters o que nacen en una región, ¿no? En una región en Monterrey, en Mérida, en Guadalajara, clásicas estas regiones donde son grandes hubs. Pero nos han tocado en los últimos 4 años posiblemente fábricas, cómo humanizamos las fábricas. Sí. Cuando yo los pienso CEDIs. los CEDIs, los centros productivos, las rutas de ventas, todos estos puntos que parecieran son de otro planeta, que parecieran que son de otro planeta. Cuando hablamos de fábricas, hablamos de procesos, hablamos de safety, hablamos de go for green, hablamos de no parar la línea de producción, de KPIs de entrega, y son rudas los KPIs, por decirlo de alguna manera. No están tan humanizados. Infiriendo que este brief sea específico en un centro productivo, ¿cómo podemos humanizar la fábrica? ¿Cómo podemos humanizar los cómos? Y sobre todo, ¿cómo podemos no tratar a estas audiencias como si fuera algo, es que no leen, es que no tienen WhatsApp, es que no quieren meter WhatsApp? O sea, celular. hay una cosa de prejuicios sesgos. brutal Sí. que cuando llegas con estas audiencias es como, espérate, pues, son seres humanos. ¿Cómo humanizamos este brief? Sí, yo creo que el primer paso cuando queremos avanzar en una transformación como esta, donde queremos establecer procesos de excelencia operativa, es asignar el equipo responsable. ¿Quién va a ser el equipo responsable? Porque de repente, pues hay muchas áreas impactadas. O sea, se impacta un área de supply, un área de logística, un área legal, las relaciones. No sé si hay sindicatos, también sindicatos. Seguro debe haber. Entonces, hay que entender todas las áreas que están involucradas y crear el board, el consejo de este proceso. Eso es uno de los primeros pasos. Y dentro de este board, ¿quién es el responsable? El owner. El owner del proyecto. Ese es el primer punto. El segundo punto, y dándote fuerza, porque es una gran pregunta, es ¿cómo humanizamos? Primero,
escuchando. Vamos a escuchar la realidad hoy de las personas impactadas. Y eso, José, es el primer proceso de humanización de un proceso de cambio, valga la redundancia, es escuchar. No salir a comunicar que vas a hacer un cambio. No, hay que entender cómo están hoy en sus procesos actuales, funcionan, no funcionan, cómo se sienten, qué liderazgo se está viviendo, qué cultura se está viviendo en la organización. Entonces, este proceso de escucha es fundamental. Y es continuo, ¿eh? Es continuo, exacto, es continuo. Va a vivir y debería de vivir no solo por el proceso en sí, sino como parte o como eje central de la forma en la cual opera una compañía. Claro, pero en este... arrancar con eso. Arrancar en un proceso y aquí, José, Adrián, cuando nosotros arrancamos el proceso de escucha, hay que entender cuál es el mecanismo de escucha. Porque también es muy probable que se puedan cometer errores técnicos. Muy probable. Porque de repente la escucha es una encuesta que mandamos digitalmente. O Happy Force. O un O un Happy pulso. Force, que es un pulso. O un externo que nada más es para darle check. Exacto. Ojo. Perdón, ¿me ibas a decir, José? ¿No? O Happy or Not, que tenemos, que es autónomo, no quieres bajar nada, que simplemente puedes evaluar la experiencia del día a través de un dispositivo, ¿no? Que pones a la entrada y a la salida de las plantas o del CEDIS. El mecanismo de escucha es Para una mí, responsabilidad. Es escuchar, digo, le voy a dar luego otro matiz, pero escuchar es muy difícil, joder, diseñar así sin, ya saben cómo yo diseño el proyecto, ¿no? Entonces te lo tienen que imaginar y por eso decía, así. es transversal, ¿no? Es decir, tenemos que escuchar al principio sin ninguna duda para entender y comprender todas las audiencias y sus sensibilidades y necesidades en este proceso de cambio, pero hacerlo de forma de pulso constante y no estar esperando a que pase un año, un semestre, sino establecer mecanismos constantes de pulso y de escucha, ¿no? Claro, y que más allá de este caso, este es un mensaje a todas las organizaciones. Hoy más que nunca la escucha del colaborador es diario. No es en el curso a los 6 meses, no es al año, es diario. Pero no se trata de escuchar, sino de lo que harás con lo que escuchaste. Totalmente. Sí, escucha activa, sí, check. Porque fíjate que estamos conectados. Mándaselo a Jesús. Es que mándaselo, de verdad. O sea, mándaselo. El tema es, cuando nosotros lanzamos en unas propuestas una parte previa, ya sea cualitativa, ya sea cuantitativa, ya sea un 1 a 1, ya sea un BOE, ya sea un NP, ya sea algo, la primera impronta de nuestros clientes es que eso ya lo hicimos y ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces, ok, Perfecto. ¿nos los puedes compartir? Perfecto, nos lo comparten. El tema está en qué han hecho con esa información, porque si no se vuelve otro diagnóstico más. Y de verdad, los colaboradores también están ya hartos de recibir diagnósticos, de contestar, perdóneme, Sí, de claro. contestar diagnósticos. Hay muchos ya. Están sobresaturados. Sí. Y el gran tema es ¿qué estás haciendo minando esa información y regresándole al colaborador la escucha? Porque de nada sirve que diagnostiquemos, que tengamos la información, que tengamos hasta el último slide que nos comparten luego de colegas de otras consultoras, in a nutshell, ¿no? Los 5 puntos que tienen que ser. Ok, ¿y qué le dijiste al colaborador de vuelta? ¿Qué le entregaste? Porque es como un colaborador hablando a la pared. Yo estoy sintiendo, digo, sí hay que seguir haciendo diagnósticos cuantitativos, o sea, no, lo que voy a decir no es en demérito, sino en complemento, porque estoy viendo que la gente lo está valorando mucho más que antes. Hay tanta proliferación de diagnósticos cuantitativos que cuando hacemos cualitativos, Wall Cafés, hasta se descarga, ¿no? Pro, verdaderamente están siendo apoteósicos, como nunca en mi carrera profesional. Y recuerden que el desarrollo organizacional dialógico no tiene que ver con la generación de conversaciones significativas para el proceso de cambio. Y esas conversaciones, digamos, ese diagnóstico en sí mismo ya es un proceso de cambio. Entonces, escuchar genuinamente a las personas, acercándonos a su realidad y viendo su sensibilidad, sus necesidades, sus expectativas, para mí eso está cobrando una fuerza enorme. Entonces,
para mí ese equipo que estabas hablando de diseño, equipo guía, como queramos llamarlo, SWAT Team, Dream Team, hay que darle capacidades diagnósticas cuantitativas y cualitativas para que lo hagan a lo largo de todo el proceso, no al principio. Por eso yo enfaticé muy, porque es como, como en cualquier relación, ¿no? Al principio todo, sí, escuchamos. Y, no, 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 no. Este es el estándar. Esto lo vamos a hacer todos los meses, todos los días, cada trimestre, en fin, es entender y comprender que no nada más es una métrica de arranque, sino un indicador también de evolución y de cambio, ¿no? Y hay una referencia circular en este storytelling. Perdón, Jens, ¿Pero que no sabías? pero es que ¿sabes qué me llevaste con esto, José? Que es cuántos loops y un poco arcos, saludos a Chaos Pilot, a Dinamarca, ¿cuántos arcos estás abriendo en tus proyectos y los estás cerrando? Porque creo que nuestros colegas, nuestros HRBPs que nos contactan, abren un frente, pero no lo cierran. Entonces se llenan de arcos inconclusos. Y cuando voltean a ver el proceso o cuando voltean a ver una necesidad, ya es algo que mutó y que no cerraron. Y esta escucha que dices de que este es el estándar, escucho, diagnostico, observo y paso a la acción. Y lo voy cerrando. Entonces, digo, nada más, Sí. pensé en imágenes, cuántos arcos que cuando voltean a ver son demasiados. No Sí, es saben casi ni por como cuál regresar, entrarle. perdóname, a los 50, 60 de Deming, que le puede servir por excelencia operativa. Plan, do, check, Plan, do, action, check, plan, act. do, check, action, plan, do, check, action, plan, do, check, standardized. Es como la mejora continua en los procesos, el irlo documentarlo, el irlo validando hasta que lo estandarizas, ¿no? Sí. Entonces, con esa mentalidad y al mismo tiempo con las herramientas actuales de data y de escucha cualitativa, es garantía, Jesús, puedes dormir tranquilo. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a Jaime? decir, James? Sí, y quiero plantear Ajá. es, para entender la relevancia de la escucha. La relevancia de la escucha es al proyecto como los cimientos a una casa. Brutal. Ya. Si nosotros no tenemos la técnica adecuada a la hora de generar la escucha, la probabilidad de que el proyecto no funcione es muy alta. ¿Esto qué significa? No se trata solo de escuchar, sino de saber escuchar. Es fundamental comprender baterías de preguntas, es fundamental entender audiencias, técnicas de escucha. Si lo hago entrevistas, si hago focus group, si hago gamificación, si hago de test, encuestas, pulso, ¿qué combinación es la que necesita hoy tu organización? ¿Para qué estamos preparados? Porque luego no estamos preparados. El otro día me tocó una sesión de focus group. ¿Con quién? ¿Con quién? No, No puedes. No, no puedo tampoco, decirlo, ¿no? no puedo decir porque Ok. es un proceso muy delicado. Venga. Y la compañía no estaba preparada para el focus group. Y entonces es bien interesante porque si la compañía no está preparada para focus group, nuestra recomendación, yo perfectamente hablé con el cliente, le miré a los ojos y le dije, ¿no me puedes dar una sesión de focus group para 1 hora? 1 hora con 25 personas. Y arrancando 15 minutos tarde. ¿No? Y arrancar, sí, y lo diré de broma, pero efectivamente, porque Suena realidad. entonces hay que ser sumamente, sumamente exquisitos con los cimientos de tu proyecto. Entonces, para darle fuerza a, perdón, se me A fue, Juan. Digo, a Jesús. a Jesús, Jesús a Márquez. Jesús. Paso 1, la data, ¿no?, que vas a obtener de esa escucha, ¿qué le vas a hacer? Hay que hacer proceso correcto de escucha, que es la parte diagnóstica del proyecto, para empatizar y humanizar con la realidad. Luego, ¿qué sigue, José? Después, ¿qué vamos a hacer? Para mí, y como no podía dibujar, dije hace un ratito, productividad, con seguridad, con calidad, atendiendo a la comunidad y la felicidad en el centro, como 4 ejes rectores. Me da la impresión que productividad lo miden maravillosamente bien, también seguridad y calidad. Decías muy bien, ¿qué hacemos con la comunidad?
para mí es muy importante en ese pseudo brief o ampliación cuando dicen vamos a humanizar las plantas. El problema de las plantas y de los CEDIs es que se han centrado durante muchos años en las máquinas. Y hay una transferencia al trato del ser humano Como una máquina. como una máquina. Súper check. Está bien mapear los procesos, está bien estandarizarlos, está bien automatizarlos, digitalizarlos, la aplicación de inteligencia artificial, no se diga desarrollar la capacidad al 100 para cero accidentes, super check, los estándares de calidad, todo eso, check, ya lo tenemos. El Día de la Familia o las efemérides de naturaleza de convivencia, ningún lugar como las plantas que lo disfruten. No existe mejor lugar para disfrutar el Día de la Familia que en las plantas, justo porque no están acostumbrados a ese trato más sistémico de felicidad, Increíble. de bienestar, de comunidad. Es entender y comprender. Y no me refiero, o sea, digo el Día de la Familia porque es una práctica que ya existe normalmente. Pero te das cuenta cómo resuena el Día de la Familia, cómo resuena la fiesta de Navidad. Por favor, alemanes del mundo, cuando vienen a dirigir la planta a México, os suplico, porfa, no hagan la tarta de cumpleaños de todos los del mes de junio. En el Familia Eso Tag. es una aberración para la cultura mexicana. El mexicano necesita festejar su día. Ese día es el centro. Globos, tarta, happy mañanitas. Confeti. No lo hagan. Es que ya me ha pasado. ¿Cuántas veces les gusta? Lo primero que hacen los alemanes, Juntar perdón por el el mes. arquetipo, juntarlos del mes. Pues se le hace, o sea, no quitarlo, pero racionalizarlo. Pero no es por el gasto. ¿Es cultural? Es cultural. Sí. Es por no conectarse emocionalmente con la gente de la planta. Cuando hablo de comunidad me refiero a eso. Me refiero al ecosistema. ¿Cómo es? O sea, estos centros industriales que todas son iguales y que algunos, digo, es que si yo os dijera todo lo que he vivido en la vida, pero la mayoría de los clientes no pueden poner ni las marcas porque hay razones sociales, que el sindicato, para que no vean que somos la empresa tal, la empresa cual, la empresa, Dios mío de mi vida, o sea, vivimos en el siglo XIX en las plantas. En vez de chulear. ¿Han visto los silos de Kelanova en Querétaro? Hermosos, Pintados de con color. Cornelio, con el tigre Toño, con Sam. Melvin. Por favor, pongámosle color, pongámosle vida. Humanicemos los centros productivos y de distribución. Y sin duda, José, Adrián, y dándole fuerza, cuando nosotros ya hacemos un proceso de escucha, y esto para Jesús, ya tienes los datos, tienes la información, hay algo que es conciencia de los resultados, a dos dimensiones. Conciencia de los resultados. Dimensión número 1, a los líderes. Okay. Es fundamental que todos los líderes que se verán impactados en este proceso tengan el nivel de conciencia de la realidad del equipo que será impactado. Eso es fundamental, porque esto les permite empatizar, les permite conectar, observar sus conductas hacia el grupo, ¿vale? Porque en este caso de Jesús, vamos a hacer una implementación operativa, correcto, una excelencia operativa. Entonces, el grupo va a cambiar la forma en la que él viene trabajando y los líderes tienen que estar conscientes de la realidad de quienes se verán afectados. Y el segundo punto, que lo conecto con lo que mencionaba ahora José Luis, que es la construcción del key message de comunicación. Es fundamental cómo vas a comunicar, ¿ok? A partir de ahora, esta adopción de la excelencia operativa tiene que tener un eje central en una comunicación exaltando lo positivo, encontrar las narrativas positivas, en qué me va a beneficiar este proceso, en qué me va a impactar de manera que va al final de cuentas a generarme un beneficio como colaborador, como área impactada. Y hay que construirlo, pero esos mensajes, hay que tener mucho cuidado, José, Adrián, porque tienen que ser genuinos, transparentes, honestos y vinculados a la realidad de los hallazgos
que tuvimos en la parte de la escucha, la Porque parte si no, no sirve de diagnóstica. nada. Si no, no sirve de nada. Si no son congruentes, si no son reales, el colaborador no lo va a adoptar. Entonces, creo que aquí hay esos dos factores. Los líderes, porque al fin de cuentas el líder se vuelve nuestro canal de comunicación número uno, o sea, No, los promotores. exactamente, son nuestros promotores, y la mejor forma de promover una adopción de un proceso de excelencia operativa está en las conductas de los líderes, en las fortalezas, ¿ok?, de las conductas de nuestros líderes. Sí, y ahí, digo, con tantos supuestos, con la poca información, pero presuponiendo que, Pero bueno, son que, betas. que el fundador ya hicimos su libro donde está la mística, justo me gusta mucho lo que estás diciendo, es un momento increíble en esa parte institucional ya de no hablar más de ese patrón o de ese legado. O sea, por un lado sí es honrar el legado, pero al mismo tiempo mirar al futuro con un modelo de liderazgo diferente, más institucional, más compartido, más colaborativo. Y ya que estoy en esas, aguas, porque cuando estás institucionalizando, estás generando la estandarización de los procesos, cuando lo logras, porque a mí me toca retar a los briefs, si lo logras y no haces algo más, te vas a morir. Entonces, no es momento de estandarizar, es momento de ordenar, es momento de institucionalizar, de un liderazgo más compartido, pero cuando vaya avanzando este equipo guía, después de un año de un cambio sistémico, hay que tener una sesión con ellos para retar al sistema e innovar. Si no innovas, te mueres. El punto de cualquier organización es la necesidad de imaginarse siempre el futuro de forma disruptiva. Si no, te mueres en el éxito. Y yo sé que ahora no quieren innovar, quieren estandarizar, pero ese es su siguiente reto, que no se les olvide. Y si pueden hacer las dos cosas y no esperar a que tengan síntomas ya de envejecimiento que vayan a la par. Que vayan a la par. Pero bueno, si es mucho, tranquilo, Jesús, nos vemos en un año, ¿no? Okay. ¿Vas, James? Sí, solamente complementando Sácalo. que no debemos dejar ir, y esto es dependiendo de la naturaleza de la realidad de la empresa, es el plan de trabajo. O sea, ya establecido el equipo, establecido la parte de escucha. Para muchos, el plan de trabajo es al inicio, para otros lo detona la parte diagnóstica. El propio trabajo, claro. ¿No? La parte diagnóstica se puede hacer al inicio o después. Hay varios factores que no tenemos hoy la información correcta para poder definir, en este caso, Jesús, pero sí es importante un plan de trabajo establecido con tiempos, objetivos, responsables, para poder empezar ya a implementar, ¿no?, esta adopción de esta excelencia operativa, Adrián, José. Entonces, nada más es como que no habíamos puesto en esta fórmula, Jesús, el plan operativo. Y hablando ya de la planeación del cambio, 6 factores críticos en nuestro modelo Active de implementación de cualquier proceso de cambio estructural sistémico, que es la aceptación, la comunicación, entender la transición como un proceso de inestabilidad que hay que tolerar y hay que cuidarlo y hay que ir midiendo esos riesgos, especialmente si estamos afectando al negocio. El tener indicadores de este proceso de cambio, recuerden, indicadores de productividad, de seguridad, de calidad, de afectación al entorno y a la comunidad y al medio ambiente y a la felicidad de los empleados. Ahí tienen ustedes el rosetón de indicadores, ¿no? Esta visión, por eso es muy importante decir, no quedarnos en un proyecto de seteo de alguna manera de estos pilares que decías, ¿no?, sino de un proyecto regenerativo y sustentable y de evolución en el tiempo, ¿no? Entonces, tener muy clara esa nueva visión en esta institucionalización, cuál es la nueva visión compartida, ¿no? Y finalmente, establecer mecanismos de cierres de ciclos, de aprendizaje en el proceso de cambio. La E como evolución. Retrospectivas. Retrospectivas en pequeños sprints, de generación. Es muy importante la agilidad en la generación, en este mapeo del proceso de cambio, el establecer pequeñas generaciones de valor, porque en el proceso de change motiva mucho cuando el propio equipo guía, cuando la organización está viendo que están pasando cosas. Entonces, aunque planees un año, aunque planees 6 meses, siempre troceadito en sprints para las pequeñas generaciones de valor y tener evidencias que si puede la gente tener esas evidencias
sin necesidad de un Excel o de ninguna métrica, es brutal, porque eso anima al siguiente sprint, ¿no? Y que justo, José, teniendo en cuenta el as usual que tienen las fábricas y en este pensamiento sistémico y de proceso de entrada y de salida, creo que algo que hemos encontrado justo es evidenciar el proceso de change, cómo va acompañando el proceso productivo. O sea, es decir, cómo la estrategia del proceso se va hablando con las personas y con la cultura. Y es muy revelador cuando se los pones en evidencia en su lenguaje. Porque yo creo que es algo que que hemos aprendido con estos centros productivos, que es hablar en su lenguaje, hablar en cómo ellos lo tienen adoptado, porque entrar con un lenguaje que ellos no lo tienen tan propio, se vuelve como chino y castellano. O sea, realmente no. Entonces, montarnos en su tabla de habilitación o de aplicación, creo que es algo que nos ha funcionado mucho en estos procesos. Y mencionaste, Adrián, pero es que usaste, en un proceso de cambio es fundamental el entendimiento de la cultura. El proceso de cambio no es propio solamente del equipo de cambio, sino también del equipo de cultura y liderazgo, ¿no? Voy a poner ese guiño al liderazgo que está dentro de la cultura. Sí. Porque la cultura tiene una particularidad que es las historias. Dentro de la cultura existen muchas historias. Si nosotros comprendemos esas historias, comprendemos la fórmula más fácil Para llegar a eso. para llegar a ello. Totalmente. Y voy a poner un ejemplo. Si existiera un sindicato, no viene, ¿verdad? No sé, pero bueno, institucionalizar, excelencia. Usualmente hay sindicatos. Puede haber. ¿No? Es parte de México el tema del sindicato. ¿Cuántas historias hay atrás de los sindicatos? No me apoyan, frenan, son burocráticos. No, son corruptos. O son corruptos. Bueno. Oigan, ¿en qué mundo viven? No. Hay de todo. Totalmente. O sea, hay sindicatos blancos y sindicatos rojos. Yo no he dicho que todos sean corruptos. Pero Claro. existen. Pero casi todos. Existen, por Exactamente. supuesto. Por supuesto. Ahora, claro. y esas historias que hay detrás del sindicato o de determinados líderes, porque no solamente es exclusivo del sindicato, sino de líderes dentro de una planta, dentro de un CEDIS, ya saben, que ahí, no, es que el gerente de esa planta no hay forma de que se alinee, ¿no? O sea, voy a poner. Entonces, el punto es, todas esas historias, llevarlas a tu plan de cultura también y de tu proceso de cambio. Es como vinculas esas historias a la cultura y a tu plan de trabajo. Entonces, nada más lo pongo ahí sobre el escenario. Vámonos al 2051. Venga. Vamos a hacer un viaje. Sí, claro. ¿Vale? Cerramos el brief. Estamos a tope. Ayudamos a Jesús. Increíble. Es un gold standard de la industria. Pero sé que a ustedes les gusta mucho hablar de futuros. Sí. Y sé que les gusta estresar ideas y mapear escenarios utópicos o paradigmas o referencias circulares que pudiera llegar a tener por ahí. Me quedé muy conectado, José, con lo que dijiste de la transferencia de las máquinas al humano. Porque lo vivimos y hoy los briefs están Sí. porque es 110, 120 años arrastrados y transferir el tratar a un humano como una máquina. Sí. Estamos en el 2051. Seguramente la habilitación de la IA ha estado, bueno, por todos lados. Ya es parte de nosotros. Y me entró la duda, si ponemos fábrica de un lado y humano al centro, pero del otro lado ponemos la IA, la transferencia que vamos a tener ahora va a ser un caldo bastante bueno de la apropiación entre las máquinas productivas a nivel fabril y las máquinas del conocimiento a nivel de estos enhancers. ¿Qué va a pasar con la cultura en aquel entonces, en el 2051? ¿Qué va a pasar con esas transferencias? Es que es muy... ¿Va a tener un frenesí ahí? No, es que en el 2051, si ponemos en práctica el principio de no dejes hacer a un humano el trabajo que puede hacer una máquina, en una planta productiva, en un centro de distribución,
con automóviles autónomos, prácticamente no va a haber humanos. En el 2051, los humanos van a estar contando historias, e historias del futuro, y pintando los silos con el tigre Toño para contar narrativas. Va a haber muchos menos humanos, horarios mucho más reducidos, no se van a necesitar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Darle un sentido. Sentido en cuanto a rumbo y en cuanto a propósito. Las tribus necesitan tener un propósito. El propósito no viene de la productividad. El propósito viene de la comunidad. Qué lindo. Cuidarnos, apoyarnos, Crecer. escucharnos, co-crear, para cambiar, para crecer, para trascender. Entonces, sin ninguna duda, hace poquito en una entrevista, era un panel, nos preguntaron en qué época les gustaría vivir. Y pues uno dijo, en Egipto. Y entonces yo dije, no, pues yo quisiera vivir en el futuro. Y se rieron de mí. ¿Estás loco? Porque subyace esta creencia de que el futuro va a estar peor. Y era un gran empresario que me decía, pero ¿de veras, José Luis? ¿De veras quieres vivir en el futuro? Digo, sí, pero sin ninguna duda. Y no porque sea positivo y utópico, que lo soy, sino porque esto que me estás preguntando, yo lo veo y sé que va a pasar. Y va a ser el mejor momento de la humanidad, solo superado por el 2052. Jaime me mira con... Tú, James, qué viajezote con lo que escuchaste de José. ¿Qué va a pasar con esas transferencias? Yo creo que aún no lo imaginamos. Y si llegáramos a acercarnos a imaginarlo, no lo creemos. Y hoy más que nunca, José, Adrián, no hay mejor pasado ni mejor futuro que este presente. Hoy. Yo ya no quiero vivir pensando en el pasado ni en el futuro. Solo hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Pues solo por hoy vamos a escuchar a nuestra doña Godín, que ¿Y hoy qué siempre nos nos dice? acompaña. ¿Qué dice? Nos dice, nos Está- orienta, nos grita. Está lleno de frases que luego vamos a sacar un libro. A ver qué hacemos con todas las frases. Pero la frase de María, nuestra diosa, Atenea Godín, dice, más rápido cae un proyecto que un presupuesto mal calculado. ¡Qué buena está! Esa está buena, buena. buena. Ese, si te provocó, si te incomodó, Está increíble. coméntalo, porque la doña Godín no nos dice más que la verdad. Uf. Y con esto terminamos este viaje. Si quieres seguir compartiéndonos briefs y Sí, y entrar que te en vivo. ayuden. Y entrar en vivo, venga. Increíble. vienen nuevos episodios, vienen nuevas sorpresas. No pressure, Melissa. Vienen varias cosas con el equipo de producción y vienen nuevos invitados. Vienen cosas bien lindas de este consultorio. Ahora, que nos han comentado muchas cosas padres. La única manera de hacer sustentable y que venga más episodios es que no te suscribas, que no le des like y que no lo compartas. Tal cual. Tal cual. Creo que estoy siendo muy poco eficaz. No me están haciendo caso y están haciendo lo contrario porque piensan que es de broma. Pero está pasando. Pero está pasando. Lo contrario. Entonces, ya no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendas? Pero si ya llegaste al minuto 45, ya eres de casa, ya sabes cuál es nuestro tono, nuestra forma y cómo queremos escucharte. Sí queremos escucharte en los comentarios. Eso sí. Así Queremos es. que nos sigas compartiendo casos, que nos sigas cuando es bien bonito cuando estamos en algunos briefs con clientes y que nos comentan el episodio menos likeado, pero que nos lo dicen ahí. Eso es realmente el valor que queremos escuchar, crear justo esas pláticas, estas historias que hemos estado hablando para crear una conciencia y que genere energía dentro de las organizaciones. Sí, no les voy a dar el número, pero las suscripciones, José Luis, Han subido.
han subido. No. Qué horror. ¡Qué horror! La gente no nos entiende, ¿verdad? Pero no tienes otra cosa mejor que hacer que escucharnos, de veras. Sí, pónganse a ver. No sé. Refritos. Vean lo Refritos. que quieran. No se suscriban, no den like, no compartan, pero sí comenten. 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 Nos vemos en el próximo episodio del consultorio. Bye.